8 de la mañana con 12 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Ampliación de Noticias. Esta es una transmisión especial de hoy, domingo 26 de mayo, por el movimiento que hemos tenido de 7,5 esta madrugada a las 2,41 exactamente. Así es. Alejandra Puente, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Hemos tenido desde muy temprano, en el mismo momento que se registró este movimiento, una transmisión inmediata desde nuestros estudios centrales y también con enlaces en, sobre todo, la zona afectada, que es la selva central de nuestro país. Así es, minutos después de haberse reportado este sismo, se puso en ejecución el protocolo de emergencias de RPP para poder informar de manera inmediata y desde las 3 de la mañana aproximadamente, incluso un poco antes, estamos transmitiendo. Hay que actualizar el reporte, hay un puente que ha colapsado entre Yurimaguas y Tarapoto que previene que estén conectados y también hay un puente afectado a punto de colapsar, se llama el puente Chimbillo, a 1 kilómetro del distrito de Pongo, en Cainarachi, en la provincia de Lamas, departamento de San Martín. Mucho cuidado, porque muchas veces las personas creen que pueden utilizar estas vías cuando ven daños porque no han colapsado y se exponen a una situación peor. Entonces, les recordamos entonces que la vía, la carretera que une las localidades de Tarapoto y Yurimaguas, es decir, San Martín y Loreto, está bloqueada por deslizamientos y aparentemente también por la afectación de estos puentes, no uno, sino dos. La concesionaria nos va a informar, ya nos ha emitido un primer reporte que en efecto confirmaba no el colapso de los puentes, pero sí el bloqueo de la vía por deslizamientos. 8:14 minutos, está con nosotros el señor Hernando Tavera. Él es el jefe del Instituto Geofísico del Perú, que ha ha precisado que este movimiento alcanzó una magnitud de 7,5. ¿Qué significa eso? Nos lo explica de inmediato. Muy buenos días, señor Tavera, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, pues a las 2 de la mañana con 41 minutos, toda la región norte del Perú, sur de Ecuador y suroeste de Colombia fue sacudida pues por un evento de magnitud bastante importante, 7.5, importante en el hecho de que para este nivel de profundidad no es poco usual. Hemos tenido sismos de magnitud de 7, 7.2, pero 7.5 ya es bastante la diferencia, ¿no? La profundidad, 141 kilómetros. Eso involucra de que el radio de percepción de este sismo tenía que haber sido bastante grande, tal como lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Que hemos percibido en Lima. Hasta en la capital y se ha sentido en alrededor de 5 países. En realidad estos eventos que ocurren a estos niveles de profundidad tienen esa particularidad. Es más, cuanto más profundo, el radio de percepción es mayor. Y en este caso, pues dada la magnitud, la intensidad del sacudimiento ha sido bastante importante en ciudades como Lima o Chimbote, que está también en la zona costera, o en el caso de Piura, ¿no? ¿Es la placa de Nazca alcanzando la placa continental en esas profundidades, a esa altura? Hay que entender que la placa de Nazca no solamente se compromete la zona costera, sino que la placa de Nazca, una vez que pasa del roce con la continental, se introduce por debajo del continente y alcanza distancias que llega prácticamente hasta la selva, ¿no? Hasta la zona de Pucallpa, Yurimaguas, que es donde se producen estos sismos. Y por la profundidad, nos decía usted, su radio de alcance, de repercusión es mayor, porque alcanza la base de la cordillera de los Andes. Exactamente, es igual como si imaginemos el techo de la casa y tomemos una linterna y nos acercamos bastante a la parte alta, nos damos cuenta que el haz de luz es bastante pequeña. Esos son los sismos superficiales. Y cuando la linterna la hacemos más hacia abajo, hacia el piso, el área de iluminación se incrementa. Y esos son los sismos intermedios o profundos, ¿no? Y obviamente también cuanto mayor distancia, el sacudimiento del suelo va a ser más lento, no va a ser tan intenso como donde ocurre el epicentro. Explíquenos esta relación entre magnitud e intensidad, porque me parece que ahí es donde se genera la confusión en muchas personas. ¿Por qué no se llama terremoto si tiene 7.5? Mire, lo de terremoto, las personas asocian el sacudimiento del suelo o le llaman al sacudimiento del suelo terremoto cuando se produce el colapso de una vivienda y la pérdida de vidas humanas. A eso frecuentemente le llamamos terremoto. Por la afectación que hace. Pero cuando el sacudimiento del suelo solamente asusta a las personas o alarma a las personas, le sabemos llamar temblor. Pero el ejemplo claro, el terremoto de Pisco produjo destrucción de viviendas, pérdida de vidas humanas, 8.0. En el 2016, un sismo en el Cañón del Colca produjo caída de viviendas, muerte de personas y solamente tuvo magnitud de 5.1. Entonces, ¿Es considerado un terremoto? Sería un terremoto.
Pero en realidad lo que hay que entender es que el desastre en la ciudad o en el área urbana no depende del tamaño del sismo, sino depende qué tan cerca está el sismo del área urbana o de la zona donde está la población. El nombre técnico es Sismo. Entonces lo que ha ocurrido el día de hoy es un sismo de magnitud importante o de gran magnitud que ha generado altos niveles de sacudimiento del suelo en torno al epicentro y con menor intensidad cuanto más nos alejamos. Gracias por la precisión, señor Tavera. Le rogamos que se quede unos minutos más con nosotros. Hacemos una muy breve pausa. Ya volvemos. 8 minutos conversamos con el señor Hernando Tavera, el jefe del Instituto Geofísico del Perú, a propósito de este movimiento de gran intensidad que hemos tenido esta madrugada. En el lugar mismo del epicentro, el distrito de Lagunas, el alcalde nos contaba que en las comunidades cercanas el suelo se había agrietado, se había abierto y había afloramiento de aguas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en realidad lo que hay que entender es que los suelos en zona de selva básicamente son sedimentos jóvenes que además tienen presencia de agua por las lluvias, básicamente, ¿no? Entonces cualquier agitación o cualquier fuerza que agita los suelos con alguna intensidad, obviamente va a alterar la capacidad de compactación de los suelos y va a hacer que el agua que está atrapada en el subsuelo pues salga inmediatamente a superficie. Y al hacer esta actividad simplemente pues se fisura o el agua comienza a salir. No es que el río se meta, sino no. es agua subterránea que se licúa con la tierra exactamente. Y aflora. Y ese proceso los geólogos le llaman licuación de suelos, ¿no? Que el agua sale, forma pues, una especie de conos de arena, etcétera, ¿no? Entonces es algo Si hubiera común. vivienda sobre ese terreno sería una catástrofe, ¿no? Básicamente todas las viviendas que están en zona de ceja de selva y selva prácticamente están construidas sobre estos suelos. Hay que recordar los terremotos del 90, el 91, por ejemplo, en Moyobamba, Rioja, sí, de que los suelos se licuaron y prácticamente las viviendas pues colapsaron por la licuación, por la pérdida de equilibrio, básicamente producto de los suelos. Quería hacer una consulta. En un momento las redes sociales a veces nos ayudan a propalar información, pero también a desinformarnos. Empezó a correr el rumor por un peligro de tsunami y tenemos una reacción de la Municipalidad de Miraflores que ha restringido momentáneamente el circuito de playas como medida de precaución. En algún momento temprano. ¿Hay motivo No, para...? en realidad, mire, yo creo de que cualquier medida que se pueda tomar de alerta es buena. En todo caso, yo creo que la población que estuvo en Lima cuando percibió el sacudimiento del suelo en alguna zona más intensa que en otras, probablemente pensó en el gran terremoto que muchas veces como Instituto Geofísico Perú decimos que va a ocurrir, ¿no? Entonces toman medidas de prevención. Mejor es prevenir que lamentar. Exactamente, ¿no? Pero cuando uno tiene la información ya y sabe que el sismo es en la selva, obviamente no hay tsunami. Para que haya tsunami tiene que estar el epicentro en el Océano Pacífico a una cierta profundidad y sí sobrepasar la magnitud de 7, donde ya el tsunami puede generar daño. no hay Darle posibilidad. calma a las personas, no hay riesgo de tsunami, no hay alerta de ningún tipo. No hay nada de esto. Es igual, hace semanas atrás ocurrió un sismo en Puno y nuestros amigos de Arica, por ejemplo, y Iquique, dieron alerta de tsunami, se comenzaron a hacer medidas de evacuación, porque los niveles de sacudimiento pues a veces son muy fuertes y da esa percepción de que puede ocurrir algo adicional. En Entonces, todo toman caso, medidas. si uno vive cerca a la costa o en la costa propiamente dicho y tiene un movimiento importante, de pronto en el mismo momento no va a saber dónde está el epicentro. Pero si siente que es así importante, fuerte, que de pronto no se puede mantener en pie, Exactamente. no esperar la alerta, No. sino dirigirse a zonas altas. Evacuar. Las alertas de tsunami por lo general se dan para áreas que están bastante alejadas de la zona del epicentro, porque en realidad todo este proceso de manejo de la información nos va a tomar por lo menos 8 o 10 minutos. Claro. Y a veces es muy ya el tarde. tsunami ya llega a la zona del epicentro, ya llega Lo el mejor tsunami. es evacuar, entonces. Evacuar. O sea, lo que usted ha mencionado es lo que se tiene que hacer una vez que uno percibe un sismo y se habita en la zona de costa. Ahora nos hablaban también de las réplicas. Desde Ecuador venían a través de las redes sociales y preocupaban a nuestros hermanos de la selva que nos decían, se viene una gran réplica. No sabemos nunca cuál es la magnitud de una réplica, pero en movimientos importantes siempre se esperan, ¿no? Bueno, sí, es una magnitud importante y nosotros hasta este momento hemos registrado 2 réplicas con magnitudes menores a 4.5, que por la profundidad no han sido percibidos por la población. Es más, estos sismos que ocurren a estas profundidades, por lo general el área que participa en la ruptura no es tan grande. Es muy diferente a la zona costera, que prácticamente Recorre tenemos amplia toda la costa, que se acumula energía y las réplicas pueden tranquilamente poder distribuirse, ¿no? Se registró un sismo, eso sí, en Huancavelica, en Guaitará. No tenía ninguna conexión. No, lo que hay que entender es de que todo nuestro país es completamente sísmico, ¿no? Y los sismos están ocurriendo continuamente. O sea que son procesos, tienen el mismo origen,
pero están tan distanciados que no guardan relación directa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hernando Tavera es el Por esta presidente... lección de geofísica, geología y de... Sismología. Sismología. Bueno, es el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.